Hola, ¿qué tal, chavos? Espero que tengan un excelente día. El tema de hoy es literatura postmodernista, pero antes de adentrarnos en cuestiones netamente literarias, es necesario que entendamos en qué consistió el postmodernismo. Fue una corriente artística y filosófica muy importante y su influencia aún permea nuestra vida cotidiana en este siglo XXI. Iniciemos. Para poder entender el posmodernismo, que inició más o menos a partir de 1950, cuando se sustentó fuertemente en las personas, es necesario que entendamos cómo era la actitud de la gente, sobre todo en Europa, en el siglo XIX. A pesar de que hubo muchas guerras como las napoleónicas o las guerras de unificaciones nacionales, debemos entender que las personas estaban confiadas en sí mismas y predominantemente era un tiempo muy optimista y muy confiado. ¿Por qué? Vamos a verlo. Primero que nada, entendamos que la revolución científica en el barroco produjo grandes avances, no solamente en cuestiones científicas, sino que también posteriormente en la tecnología y en el mejoramiento de la calidad humana. Aquí tenemos a Isaac Newton, quien descubrió el cálculo, y tenemos a Galileo Galilei, un gran astrónomo que actualmente sentó las bases para la astronomía moderna. Otro de los grandes aspectos de finales del siglo XIX fue el surgimiento de las grandes metrópolis. Tenemos Londres, tenemos París, tenemos Berlín, tenemos Moscú, etcétera. Las personas ya vivían en su mayoría en las ciudades. Por lo tanto, vivir en una metrópoli daba una sensación de poder, de orgullo, de pertenecer a algo grande y trascendente. También en el siglo XIX, Europa se peleaba por las grandes colonias alrededor del mundo. Alemania, Italia, Inglaterra, Francia comenzaron a conquistar territorios en África, en Asia y en América, y esto hacía que hubiera una competencia por ver qué país tenía más colonias conquistadas, y esto comenzó a fraguar muchas actitudes bélicas que se verán reflejadas en el siglo XX. Y por supuesto, la gran confianza de Europa se debió a la segunda revolución industrial. Se inventó el avión, en Estados Unidos se inventó también el automóvil. Podemos ver que hubo acceso por primera vez a finales del siglo XIX a la energía eléctrica por un personaje llamado Nikola Tesla, muy conocido por haber inventado el motor de corriente alterna para poder brindar electricidad a todas las casas del mundo. Y por esto mismo, todas las personas en Europa en general tenían una sensación de que estaban en pleno progreso, en apogeo, y de que no podía surgir nada malo en el siglo XX. Sin embargo, esta actitud de tener tanto progreso material y en conocimiento hizo que los países comenzaran a competir entre sí para demostrar su poderío ante los demás. Y esto provocó que obviamente las naciones comenzaran a reclutar soldados para tener ejércitos más poderosos, y esto provocó que se diera la Primera Guerra Mundial y después, casi en la mitad del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos a los nazis ondeando la esvástica en honor a Adolfo Hitler, un dictador que comenzó a echar de lado toda virtud moral y todo amor hacia el prójimo con tal de tener el mayor poder. Y bueno, esta actitud orgullosa generó la Segunda Guerra Mundial por sus ambiciones expansionistas alrededor del mundo. Tanta sangre se derramó en la Segunda Guerra Mundial que se considera el conflicto más sangriento y más horroroso de la historia de la humanidad. Descontemos a los judíos y a todos aquellos que no eran aptos a los ojos de Hitler y del nazismo. 6 millones de judíos murieron en campos de concentración. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total, porque no se trataba ya de las antiguas guerras medievales, en donde a espadazos y con la caballería peleaban en un campo de batalla siguiendo códigos de honor. Esta era una guerra traicionera, esta era una guerra que llegaba con aviones a bombardear casas y edificios en las ciudades donde había gente inocente que nada tenían que ver con aspectos políticos o militares. Todas las personas, incluyendo ancianos, niños, soldados, ricos y pobres, todos sufrieron en Europa los embates de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto hizo que la gente comenzara a preguntarse,
¿De qué nos sirvió tanto progreso? ¿De qué nos sirvió tanto apogeo económico, tanto apogeo político o tecnológico o industrial si después de todo utilizamos la ciencia, utilizamos la tecnología para destruirnos a nosotros mismos? Y entonces un grupo de pensadores comenzó a perder la fe en la humanidad. Y por esto es que comenzó a surgir el posmodernismo. Y entonces comenzó a ocurrir el posmodernismo tanto artístico como literario, y vamos a ver algunas de las características. Primero que nada, el concepto es que el posmodernismo fue un movimiento, más que nada en las artes y en la literatura, que surgió, como ya dije, en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra. Y entre sus características tenemos que entre sus principales autores están Italo Calvino y James Joyce, ya los estudiaremos. Pero tenemos que remarcar que la guerra provocó que las personas vieran la vida sin sentido, sin propósito. No hay un Dios que genere propósito en este mundo. No hay verdades absolutas bajo las cuales nos podamos sustentar para vivir. El ser humano tiene que crear su propia existencia. Y bueno, por esto mismo, los posmodernistas veían sus obras de una forma absurda y por supuesto tuvieron una total desconfianza en la moralidad y en las autoridades. Así que para refugiarse de la guerra y para refugiarse de los efectos de esta, muchas personas recurrieron a los valores antiguos de Europa, al cristianismo, mientras que otros comenzaron a generar estas ideas de absurdo, de sinsentido en el posmodernismo. También, ya hablando en cuestiones literarias, los textos de los posmodernistas están escritos con humor negro, parodiando, ¿verdad?, burlándose de los valores predominantes en la sociedad, siempre generando lo absurdo y lo grotesco. Ellos habían vivido los horrores de la guerra, por lo tanto la única manera en que ellos sabían expresarlo era a través de lo absurdo y lo grotesco, porque la guerra era grotesca, porque veían en la humanidad una hipocresía que rayaba en lo absurdo, y por lo tanto así lo expresaban. Aquí tenemos un ejemplo de una pintura de Jackson Pollock, un pintor abstracto posmodernista, y vemos que pone un conjunto de líneas sin sentido aparentemente, sin un orden lógico y sin una explicación. Y esto era lo que ellos predicaban. Predicaban una vida sin sentido, una vida que cada quien le da su significado, que no hay nada absoluto. Y aquí tenemos un ejemplo de un poema de Cummins. Vean que no sigue las reglas estrictas de un poema. Tiene intercaladas letras mayúsculas con minúsculas, faltas de ortografía, signos de interrogación seguidos, ¿verdad? Aparentemente, aún en la poesía, no se tenía ningún sentido. Y bueno, por último, una de las características principales es que se condena el consumismo, el hedonismo, es decir, búsqueda de placer a toda costa. Se critica toda la cuestión industrial de producción y la economía global. Todo aquello que oliera a grande ideología, tanto política como económica, los posmodernistas desconfiaban de ella. Y ellos decían que las personas tienen que liberarse del materialismo, porque ese mismo materialismo, ese mismo superficialismo, esa misma superficialidad generaron los grandes conflictos del primer periodo del siglo XX. Y bueno, con esta pequeña introducción vamos a ver nuestra clase en el salón sobre la literatura posmoderna desde una forma específica. Bueno, les deseo un excelente día, que Dios les bendiga y nos estamos viendo en el salón. Adiós.